solapadamente, dice un encuadro ético en el que cada uno gane lo que le corresponda, cambian la ley, echan a todo el mundo y después los vuelven a contratar. Y cuando los vuelven a contratar, los echan sin indemnización, los vuelven a contratar y los contratan por la mitad del sueldo, el 70% del sueldo, un desastre. Y nunca contratan a todos porque lo propio de la economía capitalista moderna es la innovación tecnológica. Y toda innovación tecnológica tiende a dejar gente sin trabajo. Entonces te echan a una planta, pongámosle de 1000, y después te retoman a la mitad por la cuarta parte del sueldo que cobraban antes. Eso es una situación que es de las claves que se van a dirimir en la próxima elección. No es una cuestión menor. Si vamos hacia un cuadro de situación en la cual podemos volver a los 90, estamos liquidados. Es uno de los países más avanzados del mundo en términos de convenciones colectivas de trabajo es la Argentina, donde se renuevan paritarias todos los años. Y yo soy, mi persona es de las más representativas. Antes que asumiera Néstor Kirchner, yo medía 1,83 m y pesaba 45 kilos. Y ahora estoy en una situación económica floreciente con mi sueldo de profesor universitario por los aumentos constantes que recibimos que superan en la inflación. ¿Cómo ves el tema de Brasil? Y empezamos con Latinoamérica y después terminamos con lo que pasó en Jujuy, ¿te parece? ¿En Jujuy y en Tucumán? En Tucumán, perdón. Y en Jujuy también, el tema sí, el tema de la muerte del militante que fue asesinado, y hasta por ahora lo que aparece es que no sería un crimen político, no sería, ¿no? Yo no conozco el expediente, conozco de las declaraciones de la Fiscalía descartando por el momento una motivación de tipo político. Hay un elemento unificador de todos los problemas en Latinoamérica, que es el hecho de que Estados Unidos se vuelve sobre su viejo patrio trasero, donde le han nacido gobiernos emancipatorios. Entonces se juega fuertemente a desestabilizar a esos gobiernos emancipatorios. Fíjate que a 6 meses de electa, de ser reelecta Dilma Rousseff, hay marchas donde hay una fuerte presencia de la clase media beneficiaria de los avances determinados por los 16 años, no, son 12 años de los gobiernos del Partido del Trabajo. Salen a pedir el juicio político, llamado impeachment en inglés y también en Brasil, salen a pedir el juicio político para que se vaya Dilma Rousseff y desgastar a Lula. O sea, la espada que tiene el PT es jugar la candidatura de Lula a las próximas presidencias, una figura muy prestigiosa. Entonces esto ha sido teorizado por Jane Harp, un politólogo del Departamento de Estado norteamericano, que ya no habla de golpes en el sentido tradicional, saquemos las tropas, echemos a un presidente, se los desgasta, se le va quitando legitimidad, se va instalando la idea que es corrupto, que ha ganado por fraude. Una cuestión fundamental en todo esto es el discurso anticorrupción. O sea, hay una cuestión que no puede dejar de señalarse. Es imposible el funcionamiento de una economía capitalista sin corrupción, en términos generales, porque como los capitalistas compiten, y uno de los principales compradores de los productos de la industria privada es el Estado, yo no tengo el porcentaje, pero debe ser prácticamente el 40% del PBI de cualquier país las compra del Estado. ¿Qué capitalista va a competir y va a evadir o no va a querer recurrir a coimiar a un funcionario para que le compren a él? Pues tenés ese problema en cualquier país capitalista. Y en el caso de Brasil es ingobernable sin corrupción Brasil. Desde la época de la República Oligárquica, 1897, 98 se depuso al emperador y comienza la República Oligárquica. Y hay una fragmentación partidaria que hace que nadie tenga una mayoría propia. Entonces el modo de resolver las cuestiones de las leyes, ya lo dijo Flamarís, que es ministro de Trabajo del... La Banelco. Para los senadores tenemos la Banelco. Entonces vos necesitas una ley,
cuánto hay, se reparte y se consiguen los votos. En los 12 años del gobierno del PT nunca tuvo mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Entonces tiene que gobernar por medio de alianza. Y ahora está en el horno, desde el punto de vista, aunque se ha mitigado el riesgo de que se pueda hacer el juicio político contra Dilma, ha disminuido ese riesgo, pero hay un problema muy particular. El PMDB, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, segunda fuerza, sin la cual nadie puede gobernar, tiene como vicepresidente, tiene al vicepresidente del gobierno de Dilma, le pertenece al PMDB, Miguel Temer, es el vicepresidente. Entonces, la tentación del vicepresidente se conoce desde la época de Irigoyen acá. Cuando estaban intentando voltear a Irigoyen, el vicepresidente Irigoyen, que se llamaba Martínez, estaba postulado, acá estoy yo para reemplazarlo si lo sacan a lejos. ¿Algo que ver con el vicepresidente de Alfonsín? No, porque ese era Martínez, era de la línea Córdoba, el radicalismo. Vos sabés que Martínez es un apellido bastante común, es como preguntarle a un García si es pariente de algún otro García que conocemos. Pero el padre de Martínez había sido también político, ¿eh? El padre de Martínez... ¿De Martínez, el vicepresidente de Alfonsín o sí, el de Irigoyen? El de Alfonsín. Y la hermana de... Sí, del peruano. No, estoy hablando de la hermana del vicepresidente Alfonsín, que se llamaba Fausta Martínez y era diputada, y está a la ultraderecha de todo, la famosa por las opiniones que hoy en día darían para el risa. Para el ridículo, o sea, burlándose de problemáticas que hoy llamamos de género, justificando la brutalidad de los varones sobre las mujeres, con posiciones furibundamente homofóbicas. Entonces, la situación en Brasil sigue siendo complicada, pero la habilidad política de Lula ha logrado conjurar parte de los intentos de realizar el juicio político y ha logrado el acuerdo de los industriales de San Pablo, que son muy importantes dentro del poder económico brasileño, más el pronunciamiento del presidente del Senado para evitar que crezca la posibilidad del juicio político. En Ecuador tenés una situación similar, en la cual las clases medias, en alianza con algunos movimientos de indígenas de izquierda que no están plenamente de acuerdo con la perspectiva del presidente Correa, han aprovechado los intentos que el presidente Rafael Correa realizó de una ley que le quite parte de que le quite a las grandes fortunas. Intentó grabarlas más, o sea, pongo claro la idea, presentó una ley por la cual se grabaría más a las herencias de las grandes fortunas y una ley que limite las ganancias de los empresarios, y salió la derecha a decir que se ataca a la clase media, se perjudica a la clase obrera. Hicieron algunas marchas importantes sobre la base de la clase media, que es fuertemente contraria a los procesos emancipatorios. En Guayaquil, como en la ciudad de Buenos Aires, donde la podríamos llamar Macrópolis o Macrípolis, Guayaquil gobierna la derecha de Jaime Nebot, que se opone totalmente al proyecto emancipatorio de Correa. Y ahí el objetivo, salen todos, fuera Correa. Correa tiene la legitimidad de los votos, no pueden salir a decir fuera Correa. Del mismo modo que, me adelanto un poco al tema que querías plantear después, el lunes a la noche en Tucumán, ciudad que ganó el candidato de Cano, ciudad donde gana la oposición, salieron a decir fuera Alperovich, fuera ¿cómo se llamaba el que ganó? Mansur, fuera Mansur. No es más importante la opinión de la población de San Miguel de Tucumán que la del resto de los tucumanos, que votaron claramente por Mansur. Entonces, si vos salís, cuando el tipo todavía no asumió a decir fuera Mansur, estás intentando plantear en los hechos el voto calificado. Nosotros somos más importantes como votantes, que es lo mismo que la elección del año 2011,
y lo pretendieron hacer poco después con los cacerolazos. Fuera Cristina, fuera la yegua, y el 54% del pueblo argentino se había manifestado por Cristina Fernández, y por Macri el 62% de la ciudad. Entonces el 62% de la ciudad es más importante que el 50% del pueblo argentino. Donde también está muy álgida la cuestión del intento imperialista de socavar los proyectos emancipatorios, es en Venezuela, donde crece la guerra económica, el desabastecimiento. Hay que recurrir a la historia. El método que utilizó el imperialismo para desgastar al presidente Salvador Allende fue desabastecer. Les está saliendo el tiro por la culata, porque cuanto más agresivos son en términos de guerra económica, más se fortalece la posición bolivariana encarnada en la presidencia de Nicolás Maduro Moros. Y ha tomado esta semana el presidente Maduro una medida fundamental. Cerró la frontera con Colombia. Ahí vos tenés, por un lado, lo que significaba la entrada de esa frontera. Entraban agentes del uribismo, de la ultraderecha colombiana, a realizar acciones de sabotaje en Venezuela. Y lo que significaba desde el punto de vista de la salida. O sea, al ser los precios en Venezuela fuertemente subsidiados, en Colombia los precios son muy caros, no es parte de la guerra económica, porque lo hace gente como changa particular. Había gente que se subía a una moto con un bidón con 40 litros de nafta y lo vendía del otro lado, del lado colombiano, que salía 10 veces más. Y digo, nafta, que es peligroso, como podía llevar paquetes de harina, como podía llevar pollos, o sea, en Venezuela se llama bachaqueo. Se cortó el bachaqueo, con lo cual inmediatamente en la zona fronteriza empezaron a aparecer productos por todos lados, productos que faltaban. Y fueron descubiertos distintos almacenes clandestinos que tenían acaparados productos que faltan en los supermercados habituales. Creo que esta medida va a repercutir fuertemente, favorablemente al proyecto bolivariano, que el 6 de diciembre me parece que va a ser refrendado en las urnas, de modo que frente a un escenario muy complejo donde el imperialismo está atacando con munición gruesa a la revolución bolivariana, sigue fortaleciéndose democráticamente la continuidad del proyecto que fundara el comandante Hugo Chávez y que ahora conduce el presidente Nicolás Maduro. Me parece que eso es un dato central que no puede soslayarse, que si llegase a caer Venezuela y Brasil, serían dos heridas de muerte sobre el proyecto emancipatorio, porque Brasil es fundamental. El Mercosur sin Brasil no existe, es la cuarta parte. No existe el Mercosur, y no existiría la articulación de gobiernos y movimientos populares en Centroamérica que permite el petróleo venezolano, aún en una época de baja tan fuerte en los precios del crudo en Venezuela. El ALBA y Petroperú es una empresa, el ALBA es una asociación política y Petroperú es una empresa por la cual Venezuela le suministra a los pueblos que no tienen petróleo. Perdón, Petrosur, ¿no es? ¿O Petrocaribe? Me equivoqué, tenés razón, Petrocaribes. Son esas cosas que se me pegan de mi vinculación con el pueblo peruano. Por esa empresa no se paga convencionalmente con moneda el petróleo venezolano, se lo paga con lo que un pueblo tiene para dar. Entonces Cuba recibe petróleo y paga con maestros y médicos, con el servicio de maestros y médicos, que fue tan fundamental para orientar la salud preventiva y todos los cambios que el presidente Chávez hizo en la atención sanitaria del pueblo venezolano, y también en la alfabetización, que ha sido una verdadera revolución educativa, algo que muchas veces no se destaca. Se dice cuánto más consume el pueblo venezolano, pero no se dice que se ha mejorado en términos de educación a niveles que han sido destacados por los organismos de las Naciones Unidas. Entonces, este sistema del golpe blando que teorizó Herb también se lleva adelante en la Argentina. Está muy claro que hay dos posibilidades en las elecciones de octubre: o gana Scioli en primera vuelta,
o directamente se marcha una segunda vuelta donde también gana Scioli. Y no se bancan la posibilidad de que haya un cuarto mandato del kirchnerismo. Entonces, los intentos de debilitar y legitimar al kirchnerismo pasan por acciones como denunciar fraude cuando se sabe que el kirchnerismo va a ganar la elección. Ocurrió en Tucumán, en donde en las PASO los guarismos fueron más o menos parecidos a la elección del domingo pasado. Entonces previamente se denunció fraude en la elección y luego se quemaron urnas. En las urnas que fueron quemados, el Frente para la Victoria había ganado 80-20. Entonces, ¿quién puede tener interés en que se quemen las urnas? La respuesta está en que uno de los que quemó las urnas era un candidato de la coalición de Cano. Entonces, claramente es un intento de deslegitimar las elecciones, gritando fraude, y apareció esta semana una gran cantidad de candidatos opositores a la presidencia y otros que habían perdido en el camino, como el senador Sanz, pidiendo el voto electrónico. Pero en las provincias donde se aplicó el voto electrónico, los mismos partidos de la oposición se habían quejado de que facilitaba el fraude. O sea que palos porque bogas y palos porque no bogas. Si se vota con papel, quieren voto electrónico. Donde se vota con voto electrónico se quejan porque facilita el fraude. Y yo en ese punto estoy muy de acuerdo con Aníbal Fernández. El voto electrónico favorece, y en Alemania ha sido declarado constitucional, un país donde... En Alemania, en Austria fue declarado inconstitucional, en Holanda se prohibió, en Irlanda y en Bélgica lo están por abandonar el voto electrónico. Por eso, yo creo que tiene sus inconvenientes el voto en papel, pero tiene la posibilidad de fiscalizar. O sea, puede haber un intento de adulterar los votos de 1, 2, 3 urnas, pero quedan constancias en papel que pueden ser recurridas esas mesas si tienen suficiente fiscalización. Ahora, si no tienen fiscalización porque no tienen militancia, hay que recordar algo que no sale nunca en los medios como Clarinete o La Nación, que Macri obliga a los empleados del gobierno de la ciudad, no le pregunta si están de acuerdo con el PRO, los obliga a militar haciendo publicidad para ellos. O sea, los obliga a ser fiscales. Si no tienen militancia para controlar todos los meses, a joderse. O sea, una fuerza que no tiene militancia, que tiene un líder, un conductor que no puede decir ni buenos días sin estar guionado, sin un teleprompter para decir buenas tardes, necesita tener un teleprompter o un salame que le está soplando el oído. Te digo que no es ningún salame, Chaín. Esa entrevista del personaje que le soplaba en el oído a Macri es Chaín. Y Chaín junto a un hermano de Ritondo, Juan Carlos Ritondo, creo que es el hermano, o un pariente, un Juan Carlos Ritondo, a los dos se les adjudica la propiedad de Empedrado Sociedad Anónima, que es una empresa que ganó la privatización de una plaza pública en Villa del Parque, en Empedrado y Buffarini. Mira, en cuanto integrante del poder económico, a Macri le resulta muy difícil construir política, porque le cuesta a la derecha ligada al poder económico establecer las mediaciones que son necesarias en términos de política. Se le brotan los colmillos y van desesperados a los negocios. O sea, no es una cuestión exclusiva del macrismo. Todas las fuerzas políticas tienen un punto débil, que es la necesidad de sufragar las campañas, y tienen un cajero que negocia con las empresas el desvío de fondos hacia el partido. Pero en el macrismo es muy evidente la relación que hay entre la gestión de gobierno y su origen en el poder económico. Un dato que no se destaca mucho:
es el hecho de que la propiedad debe haber aumentado, no tengo cifras exactas, pero la propiedad inmobiliaria debe haber aumentado el 100% en dólares. Sí, y más también. Y 200% en dólares también. Sí, 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 sí. Yo lo he notado porque le compré en Villa del Parque un departamento a mi hijo, lo pagamos $40.000 y ahora no hay departamento de 2 ambientes que baje de $100.000. O sea, Sí, sí, construyen en pesos, los materiales de construcción los pagan en pesos, los salarios de los obreros los pagan en pesos y las propiedades se venden en dólares. ¿De dónde sale esto? ¿De qué hay que vender en dólares? Y que aumente en dólares, la inflación en dólares en la Argentina. Es una cosa ridícula. Y esto tiene que ver, no exclusivamente, pero tiene mucho que ver con bolas que se corrieron durante el primer gobierno de Macri, que se iban a cerrar los psiquiátricos de la zona del fondo de Barracas y se iba a lotear todos esos inmensos terrenos para hacer propiedades. Entonces, automáticamente una ola de invasión, de aumento de precios en la zona circundante. A eso contribuyó el traslado de las oficinas del gobierno de la ciudad a Parque Patricios, lo cual valorizó enormemente la zona, pero cualquier casa muy precaria en Barracas, cerca de los hospicios, vale $150.000, $200.000, propiedades que costaban $15.000 a $20.000 antes de la llegada de Macri al gobierno. Entonces, ahí tiene que ver, esto que ha hecho el macrismo, tiene mucho que ver con el aumento de la propiedad inmobiliaria. Entonces, tenemos esta fuerza que no solamente está ligada al poder económico, sino que es el poder económico y que aplica las técnicas de Jane Harp. Deslegitimemos, difundamos la idea que nuestros enemigos o adversarios, como les gusta a ellos decir que no hay enemigos sino que hay adversarios, son parte de lo peor. Cuando pasó a mejor vida el fiscal Nisman, un agente de la CIA y el Mossad, vos veías el desfile de los diputados y funcionarios del PRO diciendo, justo cuando iba a denunciar al presidente, qué casualidad, diciendo, ahí está la yegua asesina que lo hizo matar. Después se hacen los tontos. Cuando queda claro que, por lo menos lo que surge del expediente judicial, yo he entrevistado una oportunidad a Juan José Salinas, un periodista que maneja mucho del caso AMIA, es autor de un libro muy importante sobre el caso AMIA y también conoce muy bien el expediente. Debe tener 200.000 páginas, nadie puede conocer, nadie que no se dedique a eso puede conocer bien el expediente. Parece ser claro que en el expediente es suicidio. Y vos tenés que tener, dentro del PRO tenés legisladoras que cobran de los fondos buitres. Entonces, aplican la técnica de Jane Harp. Como ven que pierden, gritan fraude. Como ocurrió en Santa Fe, donde perdieron por poco, pero que claramente intentaron decir que la elección era fraudulenta. Vamos a un corte musical y volvemos.